Este miércoles hacemos un análisis de la situación socioeconómica y cultural de la ciudad de Mérida. Además, intentaremos dar alguna solución a los retos del futuro. Hoy, Mérida en la Picota. Bienvenidos a este tiempo de la Picota en Televisión Extremeña, en esta última semana, tal y como ya le hemos anunciado, de la temporada en la que hoy hemos querido dedicar este espacio, pararnos y detenernos a pensar y analizar sobre los retos de futuro y hacer también una radiografía de la ciudad actual, de la capital extremeña. Hemos pasado de puntillas por la actualidad y hemos querido hacer este paréntesis, creo que obligado, de fin de curso, para pensar y repensar la ciudad que queremos. Hoy, en este tiempo de análisis, nos van a acompañar Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Paz y bien, pues estupendamente, comprobando cómo el cambio climático, una vez más, pues es mentira. La religión climática es una falsedad importante, ¿no? Hemos tenido un mes de junio, vaya tela, ¿no? Espera, la verdad que bastante fresquito. Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, ¿qué tal? En total desacuerdo con Domingo Hidalgo, porque el cambio climático es una realidad y esperemos que se vaya una orientando. realidad. Otra cosa es el calor extremo que hay aquí en razón de su situación geográfica, en el juego de las lejanías de marítimas, una serie de cuestiones, porque en la costa se está a gusto, pero el cambio climático, el exceso de carbono, el exceso de plástico, es una realidad. Habrá que verla ordenadamente. De hecho, vamos ganando espacio con los sistemas eléctricos sostenibles, y también con las polémicas sobre Almaray. Sabes, alcalde, que la Volkswagen, también la BMW ya también y otras grandes marcas están volviendo a los coches de combustión, dado el éxito asegurado que ha sido y el desastre y la trampa y la estafa de los coches eléctricos. Yo hablo con libertad porque además digo tranquilamente que los chinos no pintan nada en Navalmoral. Lo diga el gobierno, lo diga quien lo quiera. Es mi opinión. Y en consecuencia creo en el juego europeo. En manos de los chinos estamos. En el juego europeo. En el pero juego ahora, de la libertad y la democracia Antonio europea. Y Domingo, vamos a centrar nuestra atención en la ciudad, en la proximidad, que es nuestro camino. Bueno, por cierto, totalmente de acuerdo. Alerta amarilla por altas temperaturas, 38 grados la EMET hoy en Mérida. Mañana aventuran 41 grados de máxima y 20 de mínima. Y el viernes sacaremos la semana laborable con 40 grados de máxima y 22 de mínima. Fíjate que a mí casi. Y el lunes 34. Pero permíteme un pequeño inciso. Exacto, me preocupa más la mínima que la máxima. A mí Pero me permíteme preocupa un pequeño dormir. inciso. Ahora que se habla tanto de tierra de campo, lo digo a la consejera y al presidente de la Junta. Hay que regar el Lácara entero y la zona de Montánchez, toda la vertiente del Argucén. Ahí hay miles de hectáreas del famoso plan Entrevega de olivar que pueden regarse con goteo y tienen un nivel productivo impresionante del verdial, básicamente, y de la basta, magnífico. Y ese todo espacio que hay en la Nava, en Corvilla de Lácara, en Montánchez, en Alcuéscar, en Arroyo Molino, toda la vertiente esa, en la zona de Mérida, en la parte buena, esa zona hay que regarla con riegos de apoyo. El olivar de toda esa zona del Lácara hay que regarla. Lácara, Montánchez, hasta Arroyo Molino, hasta Miajadas, toda esa zona del plan Entrevega. Eso son miles de hectáreas y eso puede suponer un plus de ingresos y una repoblación del espacio importante. Se lo digo al nuevo gobierno. Bueno, pues dicho queda. Vamos ahora a hablar del asunto que tenemos entre manos como último programa de la temporada de los miércoles. Propuesto realizar un análisis, tal y como hemos comentado al inicio, de la situación socioeconómica y cultural de Mérida para desgranar un posible diseño de futuro de la ciudad. Se trata de un ejercicio en el que analizaremos los problemas y propondremos posibles soluciones en base a diferentes ejes de actuación. Por ejemplo, el primero de ellos, modelo de ciudad urbano, en base al posible crecimiento en nuevas zonas de la ciudad, al tiempo que hay que conservar el casco monumental y el yacimiento arqueológico, Mérida. Antonio, ¿tú qué propones? ¿Tú qué visión de ciudad tienes en este sentido? Mérida tiene muy bien definidos sus espacios, con parcelaciones realmente importantes o espacios a los que hay que ir, posiblemente hacia el Prado, en fin, zonas muy interesantes desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista orográfico,
desde el punto de vista de los vertidos de los sistemas de alcantarillado, etcétera, etcétera, hacia la depuradora. Mérida tiene en ese tema un juego muy importante, sobre todo por dos razones. Primero, Mérida es una ciudad que tiene un papel absolutamente nuevo. Y de esa base viene la posibilidad de una repoblación que ya la tuvo, de una forma muy intensiva. Mérida en el año 80 tenía 41.000 habitantes y hoy tiene 60. Quiere decir que ha habido un aumento de población sistemáticamente con un juego terciario, sobre una base histórica. Ninguna ciudad representa a este territorio, ni siquiera España, en la medida que históricamente la representa Mérida. Es una tontería decir sistemáticamente, pero hay que decirlo intelectualmente. La división de Diocleciano en el 280 y tanto, propició que de los 12 diócesis que el imperio romano, para levantar cabeza, que estaba hundido, Diocleciano, el gran enemigo de los cristianos, fue el salvador del imperio. Tiene bemoles, es compatible ambas cosas, desde el punto de vista analítica histórica. Pero Diocleciano nombró entre las 12 diócesis una que era la Hispaniarum. Toda la península ibérica, España y Portugal, Baleares y el norte de África, parte del norte de África, Tunisia, Cisjordania, Marruecos y tal. ¿Cuál era la capital? No era Tarraco ni Córdoba, Mérida, Mérida. Quiere decir, Mérida tiene una realidad histórica poderosísima, la misma que perdió cuando los caminos de paz y de comercio se convirtieron en caminos de guerra y se fue al carajo. Pero Mérida fue recuperando el pulso. Y Mérida hoy tiene la mejor realidad posible, seguramente en toda España, como en nuestra vieja historia, que es la capital de un territorio, en un nuevo modelo, que es un modelo federal. El viejo modelo, el provincial, el mal llamado canovista, lo hizo un secretario de Estado de Motril, Javier de Burgos, 1833, al comienzo de la minoría de edad de Isabel II. Javier de Burgos, motrileño, provincial, con dos elementos caciquiles, las diputaciones y los gobernadores civiles. Hoy el modelo es federal o casi federal y perfectamente válido, aunque a algunos no les guste, perfectamente válido. Y en ese espacio, el territorio llamado Extremadura, no con una decisión de un secretario de Estado, no, con las Cortes Generales de España, nombran a Mérida capital en su Estatuto de Autonomía, que se aprobó en las Cortes Generales en febrero de 1983. ¿Entendido? Consecuentemente con ello, Mérida tiene un papel constitucional, que es ser capital de un territorio. Consecuentemente con ello, ese es el gran papel que tiene que jugar Mérida. Y consecuentemente con ello, Mérida tiene que ser similar a Toledo en sus servicios, obviamente para propiciar lo que es su realidad geopolítica nueva, administrativa, funcionarial, etcétera, etcétera. Como es Toledo, como es Logroño, capital de La Rioja, como es Barcelona, capital de Cataluña, como es Valladolid, capital de Castilla y León, como es Sevilla, capital de Andalucía, como es Murcia, capital de una uniprovincial de Murcia, como es Valencia, y como es Santander o como es Oviedo. Mérida es una capital autonómica y consecuentemente con ello tiene que tener los mismos espacios, los mismos instrumentos de gestión pública inherentes a su razón capitalina, aprobada por las Cortes Generales de España, no por un mindundi, como fue Javier de Burgos con la famosa mal llamada división canovista. En este caso, y en consecuencia, Mérida tiene que tener universidad. Hablaremos de ello también, pero digo que en este caso apuestan más por un modelo, por reforzar el modelo autonómico frente a la extinción de las diputaciones, supongo. Naturalmente, para mí las diputaciones no tienen ningún sentido actualmente. A quien le moleste, que me disculpe. Pero ¿tiene diputación Asturias? No. La misma diputación que era foral de Navarra, fíjate si estamos hablando del foralismo primario, ya no se llama diputación foral de Navarra, se llama Comunidad Foral de Navarra. En Murcia no hay diputación, en Madrid no hay diputación. Es decir, eso es un tema, pero a mí ese tema pasemos del punto. Lo que yo quiero que se entienda, que Mérida tiene un papel geopolítico absolutamente implantado por el conjunto de las fuerzas del Estado, por las Cortes Generales, no por un motrileño llamado Javier de Burgos, un secretario de Estado, no, por las Cortes Generales de Congreso, Senado, con un largo proceso que empezó aquí el 12 de diciembre de 1980 en la Casa de la Cultura con el el anteproyecto de Estatuto de Autonomía y se aprobó en febrero del 83 por las Cortes Generales. Consecuentemente con ello, la delegación del Gobierno tiene que estar en Mérida. Domingo. Evidentemente. Si yo no estoy equivocado, Barcelona tiene diputación provincial.
Sí, no es uniprovincial. Porque no es uniprovincial. Exactamente. Por ende, pero Murcia no. Tarragona, Gerona y Lérida también lo tienen. Claro. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Pero es un modelo residual. Todo es modelo residual. Sí, residual totalmente. Bueno, yo prefiero ese modelo residual a un modelo antisocial, insolidario, permisivo con los totalitarismos, que va contra la democracia, que va contra la Constitución española, que va contra la unidad de la nación española, que es el modelo autonómico que se ha acreditado como los españoles estamos a codazos y entre las regiones no nos podemos ni ver. Prefiero el modelo provincial, por menos malo, no porque sea bueno, por menos malo. Sería muy interesante que las competencias en sanidad, en educación, en seguridad, volviera a la administración de la nación, a la administración de la nación española. Sería vital, simplemente vital. Y de hecho convertir las regiones, las autonomías, en puntos de solidaridad interregional. Porque ¿en qué se ha convertido el Estado autonómico? Se ha convertido en que Cataluña roba material e institucionalmente al resto de la nación española, que en Vascongadas se roba material e institucionalmente al resto de la nación española. Sigue creciendo todo eso. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Lo que ya sucede. Hay españoles de primera, españoles de segunda y españoles de tercera. Y yo digo, ¿qué somos los extremeños? Pues me atrevo a decir más, los extremeños somos españoles de cuarta, con el silencio de los corderos. ¿Quiénes son los corderos silentes? Pues en primer lugar, todos y cada uno de los representantes y cargos públicos del Partido Socialista, que ha entregado lo que es lo material, lo institucional, a la anti-España, a quien no cree en la democracia. Eso es lo que tenemos. Mérida de esto, por supuesto, no se escapa. Cada vez hay más diferencia entre españoles, pero en el día a día, algo tan simple como el Sistema Nacional de Salud, para el tema de recetas, para el tema de ser asistido en cualquier sitio distinto a tu comunidad autónoma, es un problema. Es otro problema a nivel de educación, a nivel educativo. Están provocando y han conseguido dividir a los españoles, empezando por lo que más duele. Nosotros nos entendemos, estaremos o no de acuerdo, pero nos entendemos porque hablamos el mismo idioma, alcalde. Tú hablas español, yo hablo español. El español no se puede hablar ni en Galicia, gracias a Feijóo, ni en Cataluña, gracias a todos. En las Vascongadas, tampoco. En las Baleares, tampoco. En Valencia, tampoco. En Navarra, tampoco. ¿Dónde vamos a llegar? No, ¿dónde hemos llegado? ¿Dónde está el sistema democrático y la división de poderes con un tribunal constitucional que se ha convertido en una escuela de siervos del gobierno? Estamos hablando, Domingo, de Mérida. Antonio, Domingo. Llegado a este momento, queremos hacer un análisis de Mérida y os ruego que en la medida de lo posible... naturalmente. Sí, pero quiero que hablemos de Mérida y de la ciudad y de ese análisis, de esa radiografía que proponemos. Punto de reto que tenemos por delante, la posible gentrificación del centro de la ciudad, que puede traer una explotación turística masiva. De hecho, ya estamos viendo cómo la geografía urbana de la ciudad va cambiando con el crecimiento del número de apartamentos turísticos en la ciudad.
A Mérida todavía no le ha llegado ese momento, pero hay importantes núcleos turísticos que ya están teniendo serios y graves problemas con ese fenómeno que aleja a la población local del centro de la ciudad y la lleva directamente a otras zonas debido a esa afluencia masiva de la actividad turística. Totalmente Antonio. de acuerdo. O sea, el peligro de un centro tan alambicado, tan tremendamente callejero, en el sentido que se me entienda, es evidente. O sea, es un problema grave porque la gente que vive en el centro hace muchísimos años somos gente mayor. Los autobuses no entran en mi calle, no entra el autobús, en mi calle Berzocara no entra el autobús. No hay microbuses que funcionen en ese sentido. Con lo cual es evidente que el peligro a que esa gentrificación provoque una huida del centro es más que evidente. La semana pasada he habido un hecho que a mí me ha parecido absolutamente inexplicable, que la Avenida del Río se haya cortado para un concierto nocturno del LGTBI. Se podía haber hecho en la Tarazana, se podía haber hecho en el Ferial, pero no cortando una calle que une el espacio centro donde vivimos mucha gente. Para ir al barrio, por ejemplo, tenemos que ir por la avenida de Guadiana, bajando por el Rastro. O salvo que salgamos por el puente Fernández Casado, demos la vuelta por arriba, por Continente o por la avenida de San Antonio, vayamos al Lusitania y entremos por la cabecera de Almendralejo. Eso es una absoluta... Quien la haya hecho, pues lo ha hecho mal, en mi humilde opinión. Sea delegado, sea quien sea, delegada, quien sea. Eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque hay un juego de derecho que nosotros tenemos los del centro. Entonces, ese elemento de gentrificación es evidente que puede existir. Es decir, yo, por ejemplo, en mi casa estamos intentando poner el ascensor. Tenemos dificultades, pues tenemos que tener subvenciones. Sin embargo, yo veo en un centro, en una calle muy céntrica, un apartotel, un apartamento, donde pone inversión, 1 millón no sé cuánto, subvención, 360, coño, un 30 y pico %, yo tengo problemas para el ascensor. Y sin embargo se están viendo planteamientos de terciarización brutales en el tema turístico que ya están siendo fuertemente discutidos en todos sitios, incluyendo en Málaga, curiosamente, y sin embargo reciben un 32% sobre la inversión más que rentable de subvención a fondo perdido. Claro, eso para mí es una contradicción. Yo no quiero hablar de lo que decía antes, y permíteme el paréntesis. También podemos ir al modelo absolutista, monárquico. A mí me parece ridículo el planteamiento, me parece sin sentido el planteamiento provincialista, porque quien es rico en ese modelo es una ciudad que era barrogiana pequeñita, con 500.000 habitantes, y hoy tiene 5, 4, 5.000 habitantes, que es Madrid, que es la zona más afortunada de España con diferencia, más que a Barcelona con diferencia. Madrid, ¿no? Sí, Madrid. Podría ser la capital Mérida, ¿no? En un Estado federal. Estado federal es Alemania, Estado federal es Estados Unidos. Y se dan los casos que se dan entre Trump, Clinton, Biden. El Estado federal permite que una ciudad como Washington sea la capital federal, ciudad pequeña, asequible, y Nueva York tenga 20 millones de habitantes, no pasa nada. El problema que tú planteas, en mi humilde opinión, es sinceramente, nos lleva al absolutismo. El centralismo no interesa en sociedades avanzadas, interesa hablar sobre realidades nuevas. Aquí hay una realidad histórica que se consumó en el 92, pero no antes, hace 500 años, cuando subieron los reinos, pero había reinos, distintos reinos en la España, como hubo en la época romana. Es decir, que ese tema hay que hablarlo al menos con mucha más cautela, porque de esa realidad actual, Mérida es la capital. Y a mí eso me gusta, y luché por ello, porque Mérida fue la capital, siendo consejero diputado preautonómico o alcalde, en la parte que me tocó. Quiero decir que ese juego, yo sigo pensando en lo que decía Fran, y admito su planteamiento. Hablemos de Mérida, sobre la realidad actual. Gentrificación en el centro. Primero vamos al concepto gentrificación. ¿Qué significa gentrificación? Salvo error o omisión, o que yo no me haya ilustrado suficientemente, de lo poquito que he mirado, gentrificación es en definitiva despoblar el centro para que en el centro venga a vivir bien las personas con mayor capacidad económica, o bien acoplándolo aquí en lo que estamos hablando de Mérida, sector servicio, a imponer que todo sea para el turismo. Invasión de apartamentos turísticos, invasión de lo que es, bueno, todo lo que rodea el turismo. Yo estoy a favor del turismo, parto de esa base. Pero estoy en contra de lo que está haciendo Antonio Rodríguez aquí en Mérida, que no lo está haciendo porque se le haya ocurrido a Antonio Rodríguez.
Antonio Rodríguez es un copia y pega que está ocurriendo en todas y cada una de las ciudades turísticas de la nación española. Vamos, incluso de Europa. La plataforma única esta que hay urbana de las calles, ¿qué se le ha ocurrido a Antonio Rodríguez? Ni queriendo. A Antonio Rodríguez se le han dicho, le ha gustado. Si dice que no, lo iban a hacer porque se lo iban a decir sus jefes, porque él tiene jefes, claro, él tiene jefes. Los globalistas, los globalistas. Estamos en manos del globalismo, no nos engañemos. Igual que estamos en manos del globalismo con la inmigración y con otras muchas cuestiones. Entonces, el centro se está empezando a convertir en Mérida, sin salirnos de Mérida, en algo peligroso. Pasar por tu calle, Antonio, alcalde, calle Berzocana, pasar por Sagasta, por Romero Leal, pasar por John Lennon, pasar por Graciano, se ha convertido ya en algo peligroso. Al haber plataforma única, la propia circulación en la calle John Lennon o en la calle Graciano de los autobuses, per se, por sí mismo, ya es peligroso. ¿Por qué? Porque el autobús es grande, muy grande, y al dar las curvas, inevitablemente invade lo que es teóricamente para los peatones. ¿Y cuál es la solución que le quiere dar los que le dan órdenes a Antonio Rodríguez, los globalistas? Antonio, el siguiente paso, porque tú eres muy progre y porque además te lo mereces, porque soy así de progre, ¿verdad, Antonio? Se merece que tú retires la circulación del centro, que no se pueda pasar con el coche por el centro, que la gente se busque la vida, que no, que esto es para los turistas, porque además estás permitiendo, Antonio Rodríguez, abusos importantes contra la gente que vive en el centro de Mérida. Le estás obligando a que alquilen plazas de aparcamiento y a su vez estás reservando plazas de aparcamiento a los apartamentos turísticos. Y la gente de Mérida, los del centro y los del no centro, no pueden aparcar porque aun cuando no estén ocupados, esos aparcamientos están reservados para los apartamentos turísticos. Y los apartamentos turísticos cobran por ese servicio. ¿Qué te crees? ¿Que no cobran, Antonio Rodríguez? A lo mejor no te cobran a ti, pero cobran por ese servicio. ¿Y por qué discriminas de esa manera a los habitantes de Mérida con respecto a los apartamentos turísticos? Tú que estás muy viajado, Antonio Rodríguez, alcalde, ¿no has ido por ahí a Córdoba, a Sevilla, a Granada, a Málaga, a Madrid, a Barcelona, a León, a Zamora, a cualquier sitio, a Cáceres? Si están reservados aparcamientos a los apartamentos turísticos, eso es un abuso que estás cometiendo. Uno de tantos, como mantener Mérida a oscuras, como mantener Mérida como una selva a nivel de patinetes, que van los patinetes y naturalmente los que conducen los patinetes a cualquier velocidad y por cualquier sitio, y tú no estás insistiendo a la policía local para que controle eso. Eso está ocurriendo en Mérida, Antonio Rodríguez. ¿Qué quieres? ¿Romper el centro para que se convierta en un carnaval o en una emérita lúdica? Que está muy bien que lo haga, pero hombre, cuida a la gente del centro también. Por último, y termino en esta sesión, a ver, ¿cómo es posible, Antonio Rodríguez, que permitas que haya 90 plazas de aparcamiento en la calle Anas, zona azul, que no aparca nadie, y no insistes y presionas legalmente a la empresa de la zona azul para que eso quiten ya la zona azul de una vez? ¿Por qué permites que eso esté hecho como un erial, como un desierto, no aparcando nadie? ¿Tan difícil es? Porque bien que la quitaste e hiciste muy bien, si lo hubieras hecho tú, quitar la zona azul del hospital, de la zona del hospital. Pues haz lo mismo con la calle Ana. No para los vecinos de la calle Ana, sino para la gente que viene al centro pueda aparcar también. Sin embargo, lo que haces es reservarle a los apartamentos turísticos los aparcamientos. Hacemos ahora también una radiografía de los sectores económicos actuales de la ciudad, con un gran peso, como no puede ser de otra manera, del sector servicios, basado sobre todo en un modelo turístico. Y en ciernes
futuro industrial o la recuperación de la vieja gloria industrial de lo que fue Mérida en el siglo XX, a mediados del siglo XX, con la implantación de la posible fábrica de cátodos o la azucarera. ¿Qué modelo económico debiera de actividad adoptar la ciudad? El modelo complementario que pueda tener Mérida, que es lo que yo creo que tenemos que hablar respecto del actual geopolíticamente terciario, geopolíticamente capitalino, que es su papel, lo que puede venir en razón a partir de ahí es un juego derivado de su posición y de su sistema de transporte. La posición viaria es fantástica. ¿En relación con qué? Con un gran eje viario norte-sur, vertical, al oeste, que es la Vía de la Plata, Cantábrico, Mediterráneo, Atlántico, y luego el eje a Madrid, Barcelona, en fin, ya del conjunto, la vieja Nacional Quinta. Hay un problema cuando se plantean historias que yo no puedo entender respecto de enlaces tanto pintorescos de Plasencia hacia Castelo Branco. Hay un problema previo aquí sobre todo ese juego y sobre el juego incluso de conectar Badajoz con Cáceres, que es ir a Ciudad Real. Eso es la A mayúscula. La primera es llegar a Ciudad Real. Yo personalmente pienso por el trazado antiguo, no por el nuevo Guiné y Cabeza, Cabeza del Buey, quizás para ciertas tentaciones de llegar a Peñarroya y Córdoba algunos. Pero ese eje a Ciudad Real, por la vía más corta, que es la que existe, es urgente. Como es urgente recuperar el ferroviario entre Plasencia y Astorga. Porque sobre esos ejes de logística de transporte puede funcionar en el tema ferroviario lo que defendimos algunos sistemáticamente por encima del gran error de Juan Carlos Ibarra respecto del ferrocarril, con la solución cacereñista que existía. Navalmoral, Plasencia existía, pero existía un viejo ferrocarril que lo inauguró en 1868 Isabel II, que era el Ciudad Real Badajoz, el Madrid-Badajoz por Ciudad Real. Porque ese trayecto permite, por Alcázar de San Juan, llegar a Valencia, llegar a Barcelona, llegar a Perpiñán, llegar a Marsella. Es el gran eje diametral, Lisboa-Valencia. Sobre la logística de dos puertos importantes en ese juego directo o complementario, Valencia y Algeciras. Los dos puertos más grandes de los 5 de Europa, después de Rotterdam, los 5 puertos más grandes, entre ellos 5 está Valencia y Algeciras. Pues ese gran eje es fundamental para el desarrollo de Mérida y de todo el conjunto. Es decir, ¿cuál es el eje? El eje es Lisboa-Valencia, viariamente, o sea, por autovía, y está cortado en Torrefresneda. En Torrefresneda y hay gente que está hablando de conectar Badajoz con Cáceres. Me parece muy bien cuando llegue el momento. Y llegar también por Zafra a Córdoba, naturalmente, me parece muy bien. Pero la asignatura pendiente urgentísima es llegar a Ciudad Real. Porque ese espacio inmenso entre dos puertos como son Sines, Algeciras, Valencia y el juego interior de Extremadura, incluyendo el ferrocarril, la potenciación de ese ferroviario y el rescate. Esa es la. Y sobre esa base Mérida sigue siendo el gran núcleo central, el gran núcleo de una logística de comunicaciones en el centro oeste, en el oeste, importantísimo. De hecho, una de las cuestiones que saldrá en su momento, seguramente si yo hubiera seguido alcalde, el ejército no se va. Algunos nos encargamos que viniera la Guardia Civil de Tráfico. No y eso ha sido un error gravísimo. Mérida tiene que recuperar el ejército. Para eso se compró la Roza. Pero vuelva al hilo. Mérida será en razón de lo que pueda ser subsidiariamente como consecuencia de su sistema de transporte, su sistema viario y ferroviario. Esa es la clave. A mí personalmente la azucarera me parece una chorrada. A mí personalmente. El polígono entre Mérida y Almendral me parece una idea gigantesca, maravillosa. Maravillosa. Porque hay dos espacios urbanos comarcales fantásticos. Ahora que estamos, Antonio, el más importante de todos. Ahora que estamos, está en ciernes ese proyecto, ojalá que se realice, de la fábrica de cátodos en Espacio Mérida, esa interconexión, ese eje que tú has hablado en multitud de ocasiones, Mérida-Almendralejo, con un gran espacio industrial, sería idóneo para
la instalación de una fábrica de coches, algo que... Espacio Mérida tiene que tener, claro que sí, siempre lo he dicho, Mérida tenía, alguna carta había a la SEA pidiendo una fábrica en SEA aquí, no tienen el Córdoba, no tienen el ¿cómo se llama el otro? El Ibiza. El Ibiza, el Mérida, una fábrica en Mérida, puñeta, una cantidad de potenciales excepcionales, claro que sí, ahí, una fábrica de coches. No estamos ahora, como bien decía Domingo Hidalgo, saliendo del juego del dogal de los chinos. Los chinos van a venir aquí a Europa vendiendo el coche a 8.000 euros, a 7.000 euros, a 5.000. ¿Qué? ¿Y para qué sirve eso? ¿Sirve para desarrollar el conjunto? No. Aquí se pagan impuestos, una sociedad redistribuidora, una sociedad de corte liberal, con un sistema que permite perfectamente el juego conjunto del liberalismo con la redistribución, con los elementos de contrapeso, esto no es un capitalismo de Estado. Lo fue en un momento determinado, intentó serlo y no lo fue. Esto es una sociedad democrática, con distintas tendencias, con distintos problemas, de ultraderecha, lo que quiera, pero una sociedad que permite que un coche valga 15, 20.000 euros. Otra cosa es que estén por medio de la financiera jodiendo a la marrana, valga la expresión. Perdón por la expresión. Pero, sin embargo, entiendo que nosotros podemos ser un punto excepcional, pues para ser, por ejemplo, para fabricar coches, ¿por qué no? ¿Por qué no? Perfectamente. Pero hace falta que haya elementos de comunicación que hoy no hay. Están cortados. En Torrefresneda ya te encuentras una red de antigua. Y hay que llegar a Ciudad Real. Y en Plasencia el ferrocarril no sube a Astorga. Eso no puede esperar al año 40, tiene que ser urgentísimo. Indudablemente. Domingo, ¿apostarías has hablado del turismo, que es la principal actividad de la ciudad, pero como complemento en ciernes y para que sea un sector de peso en el futuro industrial, la recuperación de aquella Mérida industrial, sería indispensable para el futuro de la ciudad? Oh, eso es Alicia en el País de las Maravillas. Eso es, no sé, eso es un imposible, por desgracia. Ya me encantaría, claro que sí, claro que sí. Y es como, vamos a contar mentiras, ¿no? O sea, los años que llevamos aquí, yo para mí un disfrute con alcalde y contigo y con otros tertulianos con los que hemos coincidido. ¿Cuántas veces hemos estado anunciando que la primera piedra y que ha aprobado no sé qué la Junta, cuando estaba Guillermo, ahora cuando no sé qué, cuando no sé cuánto? Entonces, por cierto, a Guillermo que siga con su recuperación, hombre. Y bueno, pues es una lástima, pero me temo que eso es un sueño. Eso es un sueño. Precisamente Mérida tiene que despegar. Fijaros lo que voy a decir, despegar mucho más en turismo. Pero para despegar mucho más en turismo, Mérida, en tanto en cuanto pueda venir gente, decir, cogemos un tren en Sevilla, nos plantamos en Mérida en 2 horas y cuarto, estamos en Mérida, comemos y volvemos a Sevilla, lo mismo que se puede hacer en coche, que se puede hacer en tren. Sin embargo, ir a Sevilla es una odisea, no digo ya ir a Madrid. No es atractivo Mérida. Mérida, por desgracia, no es atractivo. Mérida tiene una gran carencia. Eso es una realidad, alcalde, que por desgracia la hemos vivido. ¿Por qué mucha gente vive en Cáceres o Badajoz, prefiere vivir en Cáceres o en Badajoz? Porque, por desgracia, sostener a hijos universitarios fuera de no es fácil. Económicamente no es fácil. Lo hemos dicho sistemáticamente aquí. Claro que lo hemos dicho. Decir, pues lo es tenemos consustancial con ser capital universitario. Claro. Perdón un inciso. Hace muy pocos días, en órganos regionales, ha salido que Mérida, y ha tenido expansión, él lo sabe, Fran lo sabe, a España. Mérida es la ciudad, posiblemente en el mundo, con más arqueólogos por metro cuadrado. ¿Por qué carajos no hay una facultad de Bellas Artes de arqueología? Eso nosotros aquí es como el que hace leche o produce peras, pero la industria transformadora, la elaboración de la leche de una parte o las famosas peras no se producen aquí. Pues aquí lo mismo, tenemos unos restos arqueológicos estupendos, tenemos un turismo increíble, pero todavía en Mérida no es un turismo de quedarse más de 2 noches. Hemos subido de 1 a 2, pero es un turismo de ida y vuelta. Pero mira, te voy a decir y eso una cosa. Cada vez va más. Ahora, que venga industria, claro que venga industria, ojalá, pero eso es risa. Eso, para que venga aquí una industria, una fábrica de coches, que lo que están es cerrándose, donde están las plantas, lo que se están es, ahora la Ford, en Almusafe, creo que es Valencia, se están cerrando. ¿Van a venir aquí? ¿Nosotros qué significamos? ¿Nos van a dejar nuestros ladrones de las Vascongadas o nuestros ladrones
que son todos españoles de la región catalana, todo lo que venga irá a ellos o a Madrid. Tú has hecho una comparativa, aunque sea anecdóticamente, que Mérida, a pesar de todo su grandeza, es una ciudad sencilla, es una ciudad puente, no es una ciudad fortaleza. Y bien situada. Es una ciudad puente, es una ciudad, si me apuras en muchos aspectos, superficial, pero muy cercana, es una ciudad aluvial. Es una ciudad con futuro en ese aspecto. Es una ciudad con mucho futuro en ese aspecto. Ojalá, alcalde. Con mucho futuro. Lo que pasa es que hay que subsanar las carencias brutales que nos están cercenando, no solamente a Mérida, a Extremadura. Extremadura no va a querer recuperar un viejo modelo de una reconquista tardía con los latifundios y con las encomiendas y con las de Dios. Pero si los tenemos ya, no si tenemos latifundistas. Por eso he hablado yo de regar el lácara y otras cuestiones, pero... Grandes empresas son las que tienen las tierras. Pero nosotros aquí necesitamos precisamente... pero que hay latifundistas, no te quepa duda de que no, elementos de interrelación con el resto del territorio, de España y de Europa, claro. Antes he dicho anecdóticamente, nosotros, China es capitalismo de Estado, pero sin libertades. Eso es una tragedia. Pueden fabricar coches a lo que quieran, a jornales casi semiesclavos, y pueden llevar un coche en 5.000 euros. ¿Y para qué sirve eso? Si nosotros vivimos en una sociedad donde el nivel de disponibilidad de renta es mucho mayor, menor que en Alemania, pero mayor que en China por PIB. En consecuencia, tiene que jugarse en ese juego de la redistribución, los impuestos, todo ese mundo del liberalismo económico, de la intervención estatal cuando hace falta en sectores concretos, viviendas, etcétera. Esos temas hay que hablar, pero evidentemente los elementos que hoy frenan a Extremadura, Domingo Hidalgo, Morillo, lo sabemos perfectamente los tres, y se lo decimos porque no nos da la gana, son los elementos que limitan la interrelación con el resto de los territorios. Simple y llanamente. Es más importante cuando están haciendo lucubraciones, sale en la prensa con el presidente de Diputación parando esa historia, con llegar desde Plasencia a Castelo Branco. Es más importante para el conjunto de un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados llegar de Torrefresneda a Ciudad Real. Porque eso nos permite hacer un eje ya hecho con ese segmento Lisboa-Valencia. ¿Te acuerdas la carretera nacional esa? Claro. Y es más importante, es importante, imperativamente importante, obligadamente, obsesivamente importante, llegar de Astorga de Plasencia a Astorga y potenciar todo el sistema ferroviario, que tenemos un mallazo acojonante y lo tenemos jodido, reducido. Sin embargo, ese mallazo ferroviario va a ser una realidad. ¿Por qué? Porque alguien que no pensaba nadie ya se está electrificando para... Alcalde, porque no somos nadie. Bueno, por cierto, como este programa está pegado siempre a la actualidad, hoy la imagen de la jornada la tenemos en la Puerta de la Villa. La colocación de la estatua de Santa Eulalia en la Puerta de la Villa, en la fuente de la Puerta de la Villa. Hombre. Hay que decir que va a presidir ese nexo de unión, que es la Puerta de la Villa, entre dos vías, dos arterias de la ciudad, que además llevan el nombre de la mártir, la calle Santa Eulalia y la Rambla Mártir Santa Eulalia. Efectivamente, se ha decidido ponerla ahí, según los informes también que se han cotejado con el consorcio, para darle un mayor protagonismo a Santa Eulalia en este aspecto, concretamente con el año jubilar. Pues y tenemos la estatua ahí de Juan de Ábalos, que según hemos conocido, el ayuntamiento va a proponer al consorcio que se instale en la plaza Margarita Sirgu. Compatibilizar la historia tampoco es malo, compatibilizar las historias con los valores que puedan tener, llámese Santa Eulalia o llámese Diocleciano, llámese que sea una ciudad, porque esa zona no se llamó Santa Eulalia históricamente, la Rambla del Arrabal. Sí, claro, era el porque Arrabal. el arrabal judío fue una realidad brutal, sobre la base de la política de los Trastamaras de echar a los judíos fuera de las ciudades. Y entonces se creó toda la zona hacia abajo, se creó lo que era el Arrabal, por eso era la Rambla del Arrabal. Cuando al final los judíos se expulsaron, etcétera, etcétera, por la decisión de los reyes católicos, el campo viejo del Arrabal se convirtió en otro nombre cristianizado, que no me acuerdo exactamente, pero históricamente fue el Arrabal, la Rambla del Arrabal. Consecuentemente con ello, ahí se cometieron errores muy graves, porque la presencia judía en España fue muy poderosa y fue cercenada de forma inmisericordia, independientemente de que el salvaje de Netanyahu está haciendo lo que está haciendo. Pero eso es una realidad tan religiosa como puede ser la cristiana. Netanyahu solamente se está defendiendo. Domingo. Voy a decir dos cuestiones. La primera, y después una anécdota.
La primera es que sirva de precedente, Antonio Rodríguez, alcalde, que sirva de precedente. Te felicito la decisión de que hayas puesto ahí a la mártir Santa Eulalia. No solamente esto lo has hecho, pues fenomenal. Sí. Cuando haces las cosas bien habrá que decírtelo y con mucho gusto. Ahora bien, el problema es que a ti no te gusta que se te critique, Antonio Rodríguez. Estás muy, en fin, eres un tío muy grande. Entonces, la anécdota, lo que venía del Arrabal, tienes toda la razón en que eso era la Rambla Mártir Santa Eulalia. Se llamaban de San Juan, las alamedas de San Juan. Pues, tú te acordarás, porque la gente conoce el templo de Diana, pero tú te acordarás de la plaza de Santa Catalina, ¿verdad? Perfectamente. Que es el templo de Diana. ¿Y la iglesia? y la iglesia de Santa Catalina. Que era una sinagoga. Sí, señor. ¿Y sabes por qué viene lo de ¿Sabías tú que era una sinagoga, verdad? Sí, pero mira. Se derribó injustamente. Bueno, a principios de los 70. Totalmente. Porque esa iglesia se mantuvo como sinagoga precisamente porque los judíos fueron muy pero déjame que cuente la anécdota. La anécdota después sigues con lo de la sinagoga y nos ilustras porque eres una enciclopedia, la verdad, Antonio, alcalde. Muchas gracias. Es verdad, lo digo de corazón. Mira, eso me lo decía a mí don Juanito Fernández López, el sacerdote de Santa Eulalia, ¿no, don Juanito? Don Juanito, sí. Eso es que era don Juanito. Bueno, pues en su revista Olaya, entonces, el hecho de la capilla de Santa Catalina, sinagoga con anterioridad, Santa Catalina, pues se dejaba el Santísimo porque atravesar lo que ahora es la Rambla era atravesar un arrabal, era campo. Entonces, para mantener el Santísimo, se mantenía, para no volver otra vez a Santa Eulalia, que era un paseíto, pues se dejaba en la capilla de Santa Catalina, en la sinagoga. Perdone usted, ahora siga usted con la sinagoga. No, íbamos los muchachos a ver cómo salían un miércoles santo, un jueves santo, un martes santo, la cofradía de los excombatientes. La de la Paz. La actual de la Paz. Sí. Salíamos allí. Y eso fue injusto que se tirara, evidentemente. Fue injusto. Bueno, tenemos un minuto solamente. Pero yo lo que quiero decir... Antonio, que se nos acaba el tiempo, estamos fuera. No quiero cerrar, hay muchos temas que se nos quedan fuera. Ya en la próxima temporada lo retomaremos porque creo que es interesante lo que aquí se está diciendo en esta radiografía que estamos haciendo y esta proyección de lo que puede ser la media del futuro, la excavación. La excavación es uno de esos aspectos importantísimos que caracterizan a esta ciudad. La excavación de nuevos espacios arqueológicos y la puesta en valor de los que ya se conocen y que permanecen en estos momentos enterrados. Totalmente de acuerdo. O sea, Mérida, ya lo dijo Larra, es un niño dormido en los brazos de un gigante. O sea, no hay un punto que se toque, imaginaos la sorpresa que ha dado la Freila, que es tremendo. El atrio, lo que el atrio la superposición de civilizaciones. Por eso antes, valga el paréntesis de... Bueno, y las concepcionistas 20 segundos, han descubierto dos... Por eso valga el paréntesis de 20 segundos. Hay que compatibilizar todas las culturas. Sí. Santa Eulalia, la Rambla, la Arrabal, todo lo que era la vieja nomenclatura. Pero efectivamente, volviendo a este hilo concreto, que yo creo que deberíamos ya en otoño, Dios mediante, entrar en todo este juego más tranquilamente, más puntualmente, más divulgativamente. Mérida es una caja de sorpresas brutal. Mérida está encima de un yacimiento arqueológico brutal. ¿Por qué? Porque Mérida se abandonó cuando los caminos de paz y de comercio se convirtieron en caminos de guerra. Y Mérida fue un desastre. Se fue, toda la gloria se fue al carajo en 3 días. Consecuentemente con ello, el esplendor está ahí. Está todo ahí. Y eso, claro, eso implica que hay zonas en las que hay que actuar con mucha más decisión. Llámese Huerta de Otero, llámese Alcázar, lo que sea. Hay que ir con mucha decisión y hay ciertas zonas que hay que salvar necesariamente. ¿Que es costoso? Claro que sí. Fijaros la importancia de la excavación, que ahora mismo durante este mes de julio hay 14 alumnos neozelandeses. Está lejos Nueva Zelanda, porque... ¿En las antípodas? Totalmente. Hay un doctor, una universidad, un doctor que está especializado en la cultura romana y quiere y está trabajando en la recuperación de la muralla romana de Mérida, primitiva de Mérida. Y hay 14 alumnos que han venido de Nueva Zelanda, que se han pegado más de 20 horas de viaje en avión para estar aquí un mes. Precisamente por eso nadie le extrañaría que Mérida, en razón a lo que hay como elemento exploratorio, arqueológico, número 1 en el mundo, esto es una Troya, es una auténtica Troya.
que en Mérida esté ya cuanto antes toda la experiencia, todo el bloque universitario de arqueología aquí ya echando humo. Porque Mérida es el exponente para el mundo entero. ¿A alguien le molesta que se diga eso? Pues para mí debía empezar ya ese proceso mañana. El alcalde, la presidenta de la Junta, decir, Mérida es un foco arqueológico mundial, porque está todo debajo, todavía. Cierto. La importancia de las excavaciones arqueológicas. La importancia es toda, total, tremenda. Versus convivencia con la sociedad actual, claro. Por supuesto, pero sí. Hay que seguir investigando, haciendo valer. Bueno, voy un poquito más allá incluso. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros encontrar un yacimiento si después se tapa? Si después se tapa, alcalde, ¿cómo podemos hacerlo así? Pero mira, en ese aspecto, perdón un inciso... Hombre, lo único que queda es reseñado. Y no te molesto más. Yo aplaudo, en otras cosas hago mi opinión crítica, pero aplaudo lo que se está haciendo en la zona de la Torre Albarrana, en las traseras de María Luisa, con una persona excepcional como es Miguel Alves, excavando. Y yo voy a hacer una pregunta en alto. Voy a hacer una pregunta en alto. Y aplaudo al alcalde. Tenemos lo de la Freila, el humilladero. Yo me pregunto, ¿cómo puede haber un aparcamiento a 1 metro, pared con pared? ¿Ahí no llegaron los romanos? ¿O sí llegaron? ¿O no se ha visto? Supongo que habrá los... No. ¿Sí? Más o sea, esto, yo eso no, que no me cabe en la cabeza. José Ramón Mélida, que lo sepa la ciudad. Ha sido una cuestión de mucha suerte, que ahí no había nada. José Ramón Mélida, cuando Álvaro Figueroa, conde de Remananes, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, en 1906-1907 le encarga el catálogo monumental de la provincia de Badajoz, excava ahí. Y ahí aparece un túmulo que está ahí debajo, sí, por el aparcamiento, por toda esa zona, el túmulo de Gasón, un espacio necrológico más importante que la necrópolis de Carmona, y lo está con pasajes, escaleras y cámaras. Lo cerraron. Se llamó de Gasón porque era un ingeniero de MZA, lo que luego fue Renfe, Madrid, Zaragoza, Alicante, la compañía ferroviaria, muy ilustrado, que permitió aquello que está. Se excavó y apareció un espacio necrológico alrededor de Santa Eulalia más grande que la necrópolis de Carmona, y lo tiene datado Pedro María Plano, José Ramón Mélida, cuando hizo las excavaciones, el catálogo monumental. Eso es un tema que estoy de acuerdo, hay que excavarlo forzosamente. Señores, no hay tiempo para más, nos hemos quedado en el tintero otras muchas cosas que ya volveremos después de este fin de semana un poco más largo de lo normal. Efectivamente, va a ser un poquito más largo, tanto como el verano y como los meses de julio y agosto. Después ya de la feria regresaremos de nuevo en La Picota a retratar, nunca mejor dicho, bajo la opinión y la opinión personal de nuestros picoteros, la ciudad o el modelo de ciudad de Mérida que queremos. Gracias, Antonio Vélez. Mérida, capital de España. Lo fue Madrid, era un villorrio cuando se lo quitaba Valladolid. Capital de España, Mérida. ¿Cuál es el problema? Ahí queda. Antonio Domingo Hidalgo, muchas gracias. Así bien, un gustazo. Totalmente, un gustazo estar en esta ventanilla de libertad con la que está cayendo de ataques a las libertades en esta nación. Señores, a ustedes les emplazamos mañana a una nueva edición de este espacio de La Picota, donde seguiremos abordando ya con la programación normal los asuntos de actualidad más candentes. Recuerden que tenemos una cita en torno a las 10:25 de la noche, tanto en la TDT, en la tele, ahora ya en alta definición, nos ven mucho mejor. Es un problema porque se nos ven mal las arrugas ahora. Vaya, y como no nos maquillamos. Y como en los medios digitales de la tele, de la web y también nuestras redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.